Mis saludos, hermanos. Espero que todo esté bien con ustedes y también con aquellos que nos escuchan en línea. Me gustaría comenzar con algo muy básico, y ese es el tema de caminar. Como saben, caminar es uno de los medios de transporte humano más básicos, si no el más básico. Nosotros, como bebés o niños pequeños, comenzamos a caminar. Según encontré una fuente de internet, aproximadamente alrededor de nuestro primer cumpleaños, y luego continuamos caminando por el resto de nuestra vida, a menos, por supuesto, que haya alguna lesión o condición de salud que nos lo impida. Caminar no requiere ningún equipo especial, por lo que el costo es realmente bajo. Otros medios de transporte, como un automóvil o un avión, son un poco más costosos. Caminar, además de ser muy básico y económico, también es un buen ejercicio y puede contribuir mucho a nuestra salud. Recuerdo que cuando era joven, trabajaba repartiendo periódicos. Tenía una bicicleta, pero en realidad caminar era mucho más efectivo, porque me permitía colocar los periódicos con precisión donde mis clientes los querían. A veces los querían en el porche, en un lugar específico o incluso detrás de la puerta con mosquitero. No se podía hacer eso desde una bicicleta mientras uno pasaba a toda velocidad. Pero sí tuve que aprender a caminar rápidamente. Quería reducir el tiempo que me tomaba hacer las entregas. Tenía que llegar a casa y hacer mis tareas. Todas esas cosas forman parte de mi banco de recuerdos sobre el acto de caminar. Caminar no solo nos permite ir del punto A al punto B, sino que también nos da la oportunidad de experimentar nuestro entorno mientras caminamos. Puede ser, creo, terapéutico. De hecho, tengo una pequeña historia personal que me gustaría relatar al respecto. Hace unos 30 años, no recuerdo exactamente la fecha, le pregunté a mi hijo, pero nunca respondió el correo electrónico. Tal vez ya no revisa los correos electrónicos. Supongo que soy una persona algo anticuada y triste. Pero hace unos 30 años, mi familia y yo fuimos a Whistler, en Columbia Británica, para la fiesta. Un lugar muy hermoso, verdaderamente hermoso, y nos hospedamos en un condominio en un pequeño pueblo desde donde caminábamos hasta el auditorio donde se realizaban los servicios. Una tarde, cerca del final de la fiesta, me sentía bastante estresado. Y no recuerdo todas las razones, pero sí recuerdo que estaba bastante tenso. Por lo que decidí salir a caminar. Consulté un pequeño mapa que nos habían dado a los que estábamos allí invitados y vi que había un campo de golf y que había un camino o un sendero que lo rodeaba. Pensé que eso sonaba como una muy buena idea. Ahora bien, estaba lloviendo, pero era una lluvia extremadamente ligera. Incluso podría llamarla neblina. Y no hacía un frío terrible, por lo que pensé que estaría bien. Llevaba una chaqueta liviana y un paraguas. Terminé empapado. Mis pobres zapatillas de deporte estaban completamente mojadas y cada lugar donde la neblina podía alcanzar se empapó también. Pero tuve la oportunidad de recorrer el perímetro de ese campo de golf. Creo que era uno de buen tamaño. Traté de calcular qué tan grande podría ser. Depende de lo que se entienda por un campo de golf realmente grande, pero sospecho que este tenía al menos 2 a 3 millas de circunferencia. Y la ruta que tomé me sumergió en la naturaleza. Pasé por zonas boscosas, por campos. Siempre se podía mirar un poco más abajo y ver el campo de golf ahí. Por supuesto, podía sentir la tierra húmeda bajo mis pies y la neblina en mi rostro.
Pero saben, lo que realmente sentí fue que la tensión que llevaba simplemente se evaporó. Dejé de pensar en lo tenso que estaba después de haber pasado unas 2 horas o más caminando bajo la lluvia. Siempre siento que cuando voy a algún lugar nuevo, me gusta salir y caminar para familiarizarme con el entorno. Conducir por un sitio sí nos permite ver cosas, pero realmente no se tiene tiempo. Si uno está manejando y prestando atención a lo que está delante, no se tiene tiempo para apreciar verdaderamente la esencia del lugar. Caminar para mí me permite tomarme el tiempo para observar las plantas, las flores, quizá incluso escuchar los pájaros que cantan, los insectos que zumban o el sonido del viento entre los árboles. Todo lo cual evoca momentos en los que he visto, oído, olfateado, tocado o caminado. Cuando se camina por un sendero, se siente el suelo bajo los pies. A veces es un poco esponjoso y, por supuesto, con frecuencia hay piedras o zonas irregulares. Y se pueden ver los árboles y las ramas y en verdad percibir dónde uno está. Algunos de mis recuerdos favoritos están relacionados con el acto de caminar. Hay un recuerdo muy especial de 1964. Puedo recordar el año porque fue el año en que me gradué de la preparatoria. Y en ese entonces aún estaba en la escuela. Yo acababa de ingresar a la iglesia y quería hablar con el pastor. Lo llamé y él me dijo, bueno, ven. Tomé un autobús al otro lado de la ciudad y caminé aproximadamente media milla desde donde me dejó el autobús hasta llegar a su casa. No se trató simplemente de que caminé. Fue una ocasión absolutamente memorable. 1964, 2024, 61 años atrás. No lo he olvidado. La noche anterior había caído una lluvia que escarchaba. Congelaba todo. Para quienes han vivido toda su vida en climas cálidos, una lluvia escarchada es cuando la lluvia es súper fría. En realidad, lo investigué. Está más fría que los 0 grados centígrados, incluso mientras cae, solo que no ha tenido tiempo de convertirse en copos de nieve. Y cuando golpea un objeto en el suelo, que está mucho más frío que los 0 grados centígrados, simplemente se congela al instante y lo recubre con una capa de hielo. Esto sucede con todo a su alrededor. Cada paso debe darse con mucho cuidado. Cada rama, cada hoja, aunque en esa época del año no hay muchas hojas, los postes en las verjas, los cables, como los de postes telefónicos, todo estaba cubierto de hielo. Aquella mañana todavía hacía muchísimo frío, por lo que el hielo no se había derretido. Pero las nubes que habían estado allí habían desaparecido y el sol brillaba intensamente. Las calles que conducían a la casa de este ministro estaban bordeadas de árboles bastante grandes cuyas ramas se extendían sobre las aceras e incluso sobre algunas de las calles. La luz del sol se reflejaba y centelleaba sobre el hielo en las ramas. Era como caminar, pensé para mí mismo, a través de un mundo de candelabros de cristal, con todas las luces brillando y danzando alrededor. Aquella caminata me dio tiempo para saborear lo que consideré una escena extraordinaria. No he vuelto a experimentar algo así desde entonces y era algo que me envolvía por completo. Estaba sumergido en ello. Menciono estos ejemplos de caminar y esta reflexión porque la Biblia utiliza el acto de caminar como una metáfora de nuestra relación con Dios. La palabra de Dios define el camino que hemos de seguir. Como dice el Salmo 119, versículo 35, hazme andar por la senda de tus mandamientos.
porque en ella tengo mi delicia. También se menciona el caminar como parte del carácter de una persona. En el caso de Enoc y de Noé, me gustaría leer lo que dice la versión estándar en inglés, en Génesis 6, versículos 8 y 9, donde se lee: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé era un hombre justo, intachable, entre sus generaciones. Noé caminó con Dios. Hoy me gustaría considerar qué se requiere de nosotros para caminar con Dios. ¿Qué se necesita para mantenernos en sintonía con Él a lo largo del camino? Caminar con Dios es una expresión que se usa a lo largo de toda la Biblia. Se utiliza para describir una vida de obediencia y de fe. Podemos ver un ejemplo temprano en Génesis cuando Dios habló con Abraham. Esto fue antes de que su nombre fuera cambiado a Abraham. En Génesis 17, versículo 1 dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé intachable. Mucho tiempo después, Salomón usó esta misma expresión en su oración de dedicación del templo. Salomón usó esta misma expresión en su oración de dedicación del templo. Permítanme leer 2 de Crónicas 6, versículo 14. 2 de Crónicas 6, 14. Salomón ora a Dios allí pidiendo su bendición sobre el templo que había sido edificado. Y él dice: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo tu corazón. Una expresión similar se encuentra cuando Ezequías oró a Dios por su sanidad. Dios había enviado a un profeta para decirle: vas a morir, pon en orden tu casa. Y Ezequías oró pidiéndole a Dios que cambiara de padecer. En 2 de Reyes 20, versículo 3, leemos: te ruego, oh Señor, acuérdate ahora de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo que es bueno ante tus ojos. La misma idea de caminar con Dios se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento. No es solo una expresión del Antiguo Testamento. El diccionario expositivo de Vine hace el siguiente comentario sobre la palabra griega peripateo, que es la que más frecuentemente se traduce como caminar. Cito: peripateo se usa tanto en el sentido físico, es decir, caminar realmente de un lugar a otro, como en el sentido figurado, significando todo el conjunto de actividades de la vida de una persona. Luego procede a enumerar al menos 9 lugares donde se utiliza esta expresión. Caminar en novedad de vida. Romanos 6:4. Caminar conforme al Espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:4. Caminar honestamente, cuando Pablo exhorta a la iglesia acerca de cómo vivir. Romanos 13:13. Caminar por fe. 2 de Corintios 5:7. Caminar en buenas obras. Efesios 2:10. Caminar en amor. Efesios 5:2. Caminar en sabiduría. Todas estas aparecen en el diccionario de Vine. Caminar en sabiduría. Colosenses 4:5. Caminar en la verdad. 2 de Juan 4. Y caminar conforme a sus mandamientos. 2 de Juan 6. Me impresionó el encontrar esta entrada porque nunca me había detenido a considerar cuántas veces aparece la palabra caminar y cómo describe las diversas maneras en que debemos caminar. Físicamente, caminar nos permite experimentar con todos nuestros sentidos
las vistas y los sonidos, los olores e incluso la sensación del lugar en que estamos. De manera similar, cuando caminamos con Dios, tenemos una conexión personal y cercana con Él. En realidad, podemos llegar a tener una relación más íntima con Dios. Y al hacerlo, esto implica estudiar la Biblia y permitir que las palabras de Dios dirijan nuestro pensamiento. Implica orar a Dios, compartir con Él nuestros pensamientos y sentimientos, adorarlo, reverenciarlo, ser agradecidos y depender de Él. Y por supuesto implica dejar que el Espíritu de Dios nos guíe a obedecerle. Creo que todo esto está incluido en la idea de caminar con Dios. Al hacerlo así, claro que llegamos a conocer a Dios. Y Dios llega a conocernos a nosotros. Tal vez volveremos a esta idea un poco más adelante. Creo que esto es lo que la Biblia denomina tener comunión con Dios. Si vamos a la primera epístola de Juan en el capítulo 1, Juan capítulo 1, primera epístola de Juan capítulo 1, 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Juan está escribiendo a la iglesia, y él y los demás con él habían estado relatándoles las cosas que habían visto y experimentado. Ellos habían estado con Jesús, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es un aspecto clave de nuestra vida espiritual. Caminar con Dios para mí es una imagen verbal hermosa. No estaría dando este sermón si no pensara de esa manera. Estoy seguro de que esto forma parte natural de mi modo de pensar, pero realmente lo considero una imagen muy bella. Hay una canción del musical El Príncipe Estudiante, The Student Prince, titulada Caminaré con Dios. Una canción muy hermosa. Recuerdo haberla escuchado como música especial hace bastantes años. Y en esa canción se expresa un cierto compromiso de ser fiel a Dios. Pero pienso que solo transmite una parte muy pequeña del cuadro completo. Caminar con Dios no siempre es fácil. A menudo puede ser un camino difícil, porque requiere sacrificio y decir no a los senderos que humanamente nos resultan atractivos. Y por supuesto, el mundo en que vivimos presenta una multitud de otros caminos por los que podríamos andar. Esto es lo que Jesús expresó en el Sermón del Monte. En Mateo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha. Esta no es la puerta grande, ancha y fácil de atravesar, sino la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todo esto habla de pasar por esa puerta y de caminar por ese sendero. No es el camino comúnmente aceptado ni ampliamente aprobado. Es un camino diferente. Caminar con Dios requiere un compromiso profundo de nuestra parte, pero también requiere que Dios obre en nosotros por medio de su Espíritu. Y me gustaría considerar 5 cualidades que necesitamos para caminar con Dios. Estas son humildad, obediencia, paciencia, fe y esperanza. La primera que quisiera analizar es la humildad. Es un requisito previo para caminar con Dios.
Hay muchas cosas que se dicen negativamente acerca del orgullo, que no necesitamos abordar aquí, pero quisiera que consideremos ejemplos de personas que tuvieron que practicar la humildad en su caminar con Dios. En una ocasión, Jesús le dijo a Pedro que había sido bendecido con una percepción especial proveniente de Dios el Padre. Y no mucho tiempo después, quizás solo unos minutos más tarde, Jesús tuvo que reprender fuertemente a Pedro por ser presuntuoso y tener un espíritu equivocado. Vayamos, si lo desean, a Mateo 16. Me gustaría leer este pasaje, ya que siempre me ha impresionado la yuxtaposición de estas dos situaciones, esta oposición. Mateo 16, versículo 15, leemos el aspecto positivo de esto. Y él les dijo, es Jesús hablando a todos los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Qué palabras tan alentadoras debieron ser para Pedro al oírlas directamente de Jesús. Pero continuando unos pocos versículos más adelante, en el 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él se volvió y dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. La palabra Satanás significa adversario. En ese momento, Pedro estaba actuando y diciendo cosas que Jesús no podía permitir que se asentaran en su mente. Jesús necesitaba tener un compromiso absoluto para recorrer todo el camino que el Padre le había trazado. Por eso le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, adversario. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estoy seguro de que Jesús sabía que Pedro lo amaba y no quería que le ocurriera nada malo. Y por supuesto, Pedro también creía que Jesús iba a establecer el reino de Dios. Sospecho que pensaba que eso sucedería de inmediato y todo lo que Jesús estaba diciendo no encajaba con esa expectativa. Cuando Jesús reprendió a Pedro de esa manera, una manera bastante fuerte, se requirió humildad de parte de Pedro para aceptar la reprensión de Jesús sin amargarse ni apartarse. En otra ocasión, Jesús pasaba por una zona de Samaria y la gente de una aldea no quiso recibirlo. Santiago y Juan se indignaron y le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo sobre ellos. Y Jesús los reprendió severamente. Vayamos, si lo desean, a Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 53. Leemos, pero no lo recibieron, es decir, los samaritanos de esa aldea, porque su aspecto era como de quien iba a Jerusalén. Y cuando sus discípulos Jacobo y Juan vieron esto, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Entonces Jesús, volviéndose, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Siendo como sin duda eran conocedores de la historia de Elías, es posible que Santiago y Juan
pensaran que estaban actuando con gran celo espiritual al decirle eso a Jesús, lo que habría hecho aún más difícil aceptar la reprensión tan firme que Él les dio por tener el espíritu equivocado. Ellos tuvieron que aceptar humildemente la corrección de Jesús sin sentirse ofendidos. Ser uno de los discípulos de Jesús significaba que de tanto en tanto, Él señalaría claramente actitudes y fallas, todos los errores, y lo mismo es cierto para nosotros cuando caminamos con Dios. Vayamos, si lo desean, a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 5. Yo creo que fue Pablo quien escribió esto y dice, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y por supuesto la exhortación a la que se refiere se encuentra en Proverbios capítulo 3, 11 y 12, y que es citada aquí. Y que dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Como acabamos de leer un par de ocasiones muy fuertes, en la que Jesús tuvo que reprender a algunos de sus principales discípulos. No te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe. Y si hubiéramos escuchado a Jesús decirnos las palabras que le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, quizá podríamos haber sentido una especie de azote mental. Pensaríamos que estábamos haciendo algo realmente bueno y Él nos señalaría que ni siquiera sabíamos de qué espíritu somos. Caminar con Dios puede a veces requerir también que aceptemos humildemente una posición menor. El desafío, por supuesto, es hacerlo con gracia y con humildad. La Biblia contiene, creo, un ejemplo maravilloso de esto en Juan el Bautista. Él cumplió de manera excelente con lo que había sido llamado a hacer, preparar el camino para Jesús como el Mesías. Pero cuando Jesús realmente vino, cuando tuvo que dar un paso atrás, vemos que Juan lo hizo. Capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan el apóstol escribiendo acerca de Juan el Bautista. No queremos confundir los nombres. Estoy seguro de que ninguno de nosotros se confunde, pero podría ocurrir. Recuerdo que cuando empecé a leer la Biblia tuve que aclarar cuántos Juanes realmente había. En el versículo 26 de Juan 3, leemos, y vinieron a Juan, esto es a Juan el Bautista, y le dijeron, Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente por la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. Y termina diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo decrezca. Una vez más, estaba dispuesto a dar un paso atrás y a ceder el lugar de preeminencia a quien le pertenecía, a Jesús. Por supuesto, el mismo Jesús mismo era el epítome absoluto de estar dispuesto a ocupar una posición inferior. Vemos esto en Filipenses, capítulo 2, comenzando en el versículo 5. Filipenses 2, 5. Me gustaría leerlo de la Nueva Versión Internacional, ya que la redacción me parece un poco más clara.
La actitud de ustedes, dice Pablo escribiendo a los miembros en Filipos, pero por extensión a todos nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, lo cual fue desde el principio, el Verbo estaba con Dios, Dios el Padre, y el Verbo era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, es decir, algo que debía retener sin dejarlo jamás, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, haciéndose a sí mismo nada. La naturaleza del sirviente tomó, haciéndose a semejanza de humano, a los mismos seres humanos que él había creado. Tomó el polvo de la tierra y creó a Adán, y vino a ser como uno de ellos, uno con ellos. Se necesita humildad para caminar con Dios, humildad para aceptar corrección, humildad para afrontar el cambio. Me gustaría continuar considerando la obediencia como un requisito para caminar con Dios. Cuando caminamos con Dios debemos obedecer la voluntad del Padre. Solo afirmar ser seguidores de Jesús no es suficiente. Jesús dejó este punto muy claro en Mateo 7, comenzando en el versículo 21 en el Sermón del Monte. 7:1 de Mateo, leemos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, ustedes que practican la maldad. La obediencia entonces es un aspecto absolutamente indispensable para caminar con Dios. Abraham es llamado el padre de los fieles. Dios pudo obrar con Abraham porque él obedeció a Dios. Vemos esto en Hebreos 11, versículo 8, donde dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es una cuestión de fe. Por supuesto, él salió de Ur de los Caldeos y fue a Harán. Y cuando murió su padre, partieron de allí y entraron en Canaán. Allí fue donde Dios le dijo, este es el lugar. Pero durante todo ese tiempo, en todo ese trayecto, aún no sabía que ese era el lugar. No lo supo sino hasta entonces. Al reconfirmar el pacto con Isaac, Dios dijo que lo hacía a causa de la obediencia de Abraham. Estoy seguro de que Isaac también fue obediente, pero Dios quiso enfatizarle la importancia de la obediencia. En Génesis 26, versículo 4. Génesis 26, 4. Leemos, haré que tu descendencia, está Dios hablando, haré que tu descendencia se multiplique como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por supuesto, en Gálatas, Pablo explica que en esa simiente en singular se refería a Jesucristo.
Cuando dice que multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo, se refiere al pueblo físico de Israel. Y concluye aquí diciendo, porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa es la razón por la que mantiene su promesa, por la obediencia de Abraham. Este fue un hombre que escuchó y cumplió lo que Dios le pidió. Claro, el ejemplo más profundo de obediencia es Jesucristo. Aunque Jesús era Dios hecho carne, sufrió profundamente al hacer la voluntad del Padre. Volvamos a Hebreos capítulo 5, comenzando en el versículo 7. Vamos a leer algunos versículos, empezando en el 7. Hebreos 5, 7. Dice, y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas el que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En las horas previas a ser arrestado por los judíos, Jesús oró para que, si fuera posible, esa terrible prueba pudiera pasar de él. Pero no hubo tal respuesta. Y él concluyó reafirmando su compromiso de hacer la voluntad del Padre. Vamos a Mateo 26, 39, donde leemos, yendo un poco más adelante, en el jardín de Getsemaní, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese requisito de obediencia es esencial para caminar con Dios. Cuando Dios llamó por primera vez a Abraham, le prometió multiplicar enormemente su descendencia. Eso está en Génesis 12:2, donde dice, haré de ti una nación grande. No simplemente unos pocos hijos o nietos, sino toda una gran nación. Después de que Abraham pasó la prueba demostrando que estaba dispuesto a obedecer a Dios, aún hasta el punto de sacrificar a su hijo, aquel por el cual había esperado tanto tiempo, Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a Isaac. Él quería saber dónde estaba la mente y el corazón de Abraham. Detuvo la prueba y alabó a Abraham por su obediencia. Vamos a Génesis 22, 12. Génesis 22, 12, donde dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Es el ángel del Señor que está hablando, quizás una referencia a Jesús. No le hagas nada al muchacho, no lo dañes, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Dios estaba ahora plenamente convencido de que Abraham no se desviaría, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Y un poco más adelante Dios repite la promesa de multiplicar grandemente la descendencia de Abraham. Esto siempre formó parte de su declaración. En el versículo 16 dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y vamos a volver a esta afirmación un poquito más tarde, a la del hijo único. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
Si uno toma un puñado de arena en la orilla del mar y la observa, puede ver miles y miles de diminutos granos. Y aquí él está hablando de la arena del mar, de toda ella, un número vastísimo de granos. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, refiriéndose a Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste mi voz. Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra natal, él tenía 75 años. Finalmente vivió hasta los 175, por tanto estuvo 100 años. Vivió 100 años esperando pacientemente el cumplimiento de esa promesa. El hijo de Abraham, Isaac, el hijo mediante el cual Dios cumpliría las promesas, no nació sino 25 años después. Abraham tenía entonces 100 años. Y luego Isaac a su vez tuvo hijos hasta los 60 años. Como se dice en Génesis 25, 26. Por lo tanto, con un sencillo cálculo, en el momento de la muerte de Abraham, él tenía a su hijo único, Isaac, y 2 nietos de 15 años, Jacob y Esaú. Mencioné que volveríamos a este otro pensamiento, a esta idea de este hijo único, Isaac y los 2 nietos, porque se excluye a Ismael y a todos los hijos que Abraham tuvo con Cetura. Porque ellos no eran hijos de la promesa. Isaac era el hijo que había sido prometido. El error cometido al engendrar a Ismael y luego más adelante los hijos que tuvo con otra esposa después de la muerte de Sara no formaban parte de esa línea. Por eso cuando Dios dice, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, se refería al único hijo mediante el cual él iba a cumplir sus promesas a Abraham. Dios tomó mucho tiempo en cumplir su promesa. Pero cuando Israel salió de Egipto 430 años después, eran 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 12, versículos 37 y 40. Y siguieron aumentando en número. En Primera de Crónicas 21, versículo 5, se menciona que David ordenó un censo. Ese censo que no fue del agrado de Joab, pero que lo llevó a cabo de todas maneras. Al final del reinado de David había más de 1,100,000 hombres. Casi el doble de los que habían salido de Egipto. Cuando Abraham murió, todavía estaba esperando y creyendo que Dios cumpliría su promesa de multiplicar grandemente su descendencia. Todo esto nos recuerda que este tema está estrechamente ligado a la paciencia. Abraham salió de su hogar a los 75 años y durante 25 años esperó. Luego Abraham tuvo a Isaac. 60 años más tarde tuvo a Jacob y Esaú. Abraham miraba mucho más allá de su propia vida para ver el cumplimiento de estas cosas. Pero él seguía creyendo. Pablo menciona esto en Hebreos, al hablar de personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara y por extensión Isaac, Jacob y todos los demás que aparecen en Hebreos 11. Ellos tuvieron una fe que iba mucho más allá del simple hecho de esperar un gran incremento en el número de descendientes de Abraham.
Veamos Hebreos capítulo 11. Me gustaría leer algunas secciones, un par de secciones. En Hebreos 11:9. Hebreos 11:9 leemos: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Él no era dueño de esa tierra, no tenía control sobre ella, y había muchas otras personas viviendo ahí. No edificaron una casa permanente, sino que moraban en tiendas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, morando en tiendas con Isaac y Jacob, esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y claro que nosotros vemos esto como la Nueva Jerusalén. Y estaban esperando a Abraham, Isaac, Jacob, y siguió la línea. Esa es la Nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Si nosotros somos fieles en creer y caminar con Dios, esto mismo podría decirse de nosotros, que morimos en la fe, esperando el cumplimiento de las promesas, sino que habiéndolas visto de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, es decir, el reino de Dios. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si alguna vez hubiesen querido regresar a Ur, habrían podido hacerlo. Si alguien desea volver a ser protestante, evangélico, católico, también pueden hacerlo. Pero ellos anhelaban una patria mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y sabemos por el libro de Apocalipsis que se trata de la Nueva Jerusalén. Y claro que nos gustaría ver que nuestros problemas se resolvieran rápidamente. Lo sé, todos sentimos eso. Nos gustaría que Dios solucionara nuestros problemas de inmediato. Pero la mayoría de las veces no sucede así. En ocasiones he visto a Dios responder con rapidez, y estoy muy agradecido por ello. Otras veces, no tanto, no es tan rápido. Pero aún así espero poder seguir agradecido, aunque sea un poco más difícil. Pero allí es donde Dios está obrando con nosotros. Muchas veces Dios tomará su tiempo. Pablo dice en Romanos 12:12 que debemos ser pacientes en la tribulación. Hay un ejemplo en el registro de Israel. Durante los 40 años en el desierto, que ilustra la paciencia y la disposición a dejar que Dios obre en su propio tiempo. Es casi la única ocasión en que esto realmente sucedió. En Números 9, versículo 21. Números 9, 21. Hay una razón para eso. Pero pienso que el punto es que nos señala algo a nosotros. Versículo 21, Números 9 dice: y sucedía que cuando la nube estaba desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana se levantaba la nube, ellos se ponían en marcha. O si había estado la nube un día o un mes, un día, y se levantaban. Si era un mes, un día, 2 días, un mes o un año sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero cuando se alzaba, ellos se ponían en marcha. Al mandato del Señor acampaban
y el mandato del Señor partían. Guardaban la ordenanza del Señor, por mandato del Señor por medio de Moisés. Cuando leo esto, pienso en el hecho de que Dios establece el tiempo de los acontecimientos en nuestras vidas, sea que dure 2 días, 1 mes, 1 año, 1 década o una vida entera. Debemos esperar pacientemente a que Dios obre en su tiempo. Nosotros, naturalmente, tendemos a ver la vida día a día, pensando, ¿qué tendré que enfrentar hoy? Queremos librarnos del dolor y de las dificultades inmediatas en nuestra vida. Queremos disfrutar de las bendiciones más bien temprano que tarde. Pero debemos someternos al tiempo de Dios. Él, en cambio, ve la vida desde una perspectiva eterna. Nosotros estaremos aquí viviendo nuestra vida, digamos, 70 o 80 años. Dios contempla un periodo de tiempo sin fin. Lo que Él necesita ver, lo que necesita que aprendamos y desarrollemos, eso es lo importante. Por esa razón, a menudo permite que las pruebas duren más de lo que nosotros quisiéramos. A veces muchísimo más tiempo del que habríamos pensado necesario. Caminar con Dios requiere que esperemos pacientemente, que aguardemos a que Él nos saque de nuestras dificultades y nos lleve a las bendiciones que ha prometido. Ahora me gustaría considerar el aspecto de la fe en todo esto. Caminar con Dios nos hace diferentes de las personas en este mundo en que nos rodea, en el que vivimos. Y ser diferentes puede conducir al odio y a la persecución. Durante todo el tiempo que he estado en la iglesia, diría que hemos sido objeto de odio. No de un odio severo como el de quemar a alguien en la hoguera, pero sí de desprecio, de burla, de persecución despectiva, de que se nos mire por debajo del hombro. Todas esas cosas han ocurrido. Sin embargo, no hemos sufrido ataques violentos en los que haya personas que fueran asesinadas por su fe. Al menos no que yo tenga conocimiento de ello en la iglesia. El señor Hume mencionó en su sermón del día de Pentecostés que una de las principales creencias del cristianismo tradicional es la Trinidad, la cual constituye su prueba básica de ortodoxia. Pero por supuesto nosotros rechazamos la doctrina de la Trinidad porque no es una enseñanza que aparezca en la Biblia. Esto nos convierte a sus ojos en herejes. En la Edad Media hubo un tiempo en que ser considerado hereje era un delito que merecía la muerte. El señor Hume también citó en ese sermón lo que dice Apocalipsis 6 acerca del 5º sello y de las almas que estaban bajo el altar, que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios. Ellos fueron fieles a Dios y murieron por ello. Y se les dijo que esperaran hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este es un pensamiento muy serio, pero uno que siempre debemos tener presente como una posibilidad en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con el camino de Dios? ¿Estaríamos dispuestos a hacer lo que podría parecernos impensable? Es decir, permitirnos ser asesinados por lo que creemos. El libro de Apocalipsis habla de un camino dramático respecto al mundo en que vivimos actualmente. Pienso en los Estados Unidos, en cuando se fundó este país y que muchas de las personas que vinieron desde Inglaterra y de Europa habían sido perseguidas por sus creencias religiosas. Y al establecer la Constitución incluyeron una disposición que decía: el Congreso no hará ley alguna respecto al establecimiento de una religión oficial. En Inglaterra existía la Iglesia Anglicana o la Iglesia de Inglaterra, y los peregrinos
Huyeron de ella porque enfrentaban grandes problemas y algunos incluso murieron. Lo que me asombra es que hubo personas que fueron asesinadas, ejecutadas simplemente por poseer una Biblia. Hemos tenido la bendición de vivir en un país que declaró que el Congreso no podía establecer una iglesia oficial ni declarar herejes a los demás. Decir, esta es la iglesia, todos los demás son herejes. Además, se dispuso que no se hicieran leyes que prohibieran el libre ejercicio de la religión. Esa es la razón por la cual no hemos sido perseguidos hasta la muerte. Sin embargo, sí hemos sido perseguidos. Muchos de nuestros hermanos y muchos de nosotros mismos hemos vivido tiempos en que los enemigos hallaron la manera de infiltrarse en la iglesia, apoderarse de la iglesia y tratar de que todos volvieran al mundo, al pecado. Eso fue una forma de persecución. Ninguno de nosotros murió por ello, pero muchos se apartaron de la verdad. Existe un cambio drástico descrito en Apocalipsis 13, donde se habla de un dictador que aparecerá en la escena mundial en el tiempo del fin, al que se le llama la bestia, y estoy seguro de que ese nombre no se escogió para él porque sea una persona amable o muy tierna. Es un asesino y llevará a cabo muchos asesinatos. Ejecutará autoridad. Se dice que tendrá algún tipo de poder sobre todas las naciones y atacará al pueblo de Dios. En Apocalipsis 13:7 leemos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto significa que no importa si uno va al extremo sur de Nueva Zelanda o hasta el norte de Groenlandia, no habrá ningún lugar lo suficientemente lejos de su influencia. Dice todas las naciones. En esos días, en esos tiempos, se requerirá de fe para mantener la obediencia, para permanecer obedientes a Dios y no adorar a la bestia, como lo hará la mayoría de la humanidad. Jesús advirtió sobre la necesidad de estar dispuestos a morir por lo que creemos. Para mí, esas son secciones muy difíciles de las enseñanzas de Jesús. Pero no podemos permitirnos vivir engañados simplemente porque hemos pasado toda nuestra vida en relativa paz. En Mateo 16:24 leemos que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, ser uno de los seguidores de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora bien, la cruz no es ese pequeño adorno que cuelga del cuello en una cadena. Fue el medio de ejecución que se usó contra Jesús. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, es decir, si alguien busca la manera de eludir todo esto y de algún modo preservar su vida comprometiendo la verdad, transigiendo con la verdad, perderá su vida, es decir, perderá la vida eterna. Pero todo aquel que pierda su vida física por causa de mí, la hallará, es decir, obtendrá la vida eterna. Creo que esto es algo muy poderoso, muy profundo y una enseñanza muy difícil, pero eso fue lo que Jesús dijo. Se requiere fe para poner nuestra vida en las manos de Dios y confiar en Él, primero para librarnos y segundo, si es su voluntad que muramos en alguna circunstancia terrible, permanecer fieles a pesar de ello. Y pienso en el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. No leeré el pasaje por cuestión de tiempo, pero ellos se enfrentaron precisamente a esta decisión.
En su caso, Dios los salvó milagrosamente. Estuvieron dentro del horno de fuego, ardiente, y ni siquiera tenían olor a humo en sus ropas cuando salieron. Sin embargo, los guardias que los habían arrojado al horno murieron por el calor. Puede que nosotros no vivamos para ver el surgimiento de la bestia ni experimentar ese tipo de persecución, pero existen muchas formas en que debemos ejercer la fe mientras caminamos con Dios. Pedirle a un jefe en el trabajo, a un maestro en la escuela, permiso para ausentarse a fin de guardar el sábado o los días santos requiere fe. Bautizarse requiere fe. Diezmar requiere fe. Él proveerá y nos bendecirá. Fe en Dios para todo esto, fe en su palabra, fe en la iglesia, fe para separarse del mundo, de este mundo secular que nos rodea, y unirse a un pequeño grupo religioso despreciado. Se necesita fe para obedecer a Dios cuando la sociedad espera de nosotros cosas que no podemos hacer. No servimos en un jurado, por ejemplo, ni participamos en el servicio militar, no votamos, no nos involucramos de ninguna manera en la política de este mundo que nos rodea. No podríamos comenzar a enumerar todas las maneras en las que la fe interviene, pero incluso con estos pocos ejemplos podemos ver que la fe es un aspecto enorme de lo que implica caminar con Dios. El tema final que quisiera considerar es la esperanza. La esperanza. Pablo dice que somos salvos en esperanza. Vayamos, si quieren, a Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Vamos esperando. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos dentro de nosotros esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, esperamos el tiempo de la resurrección que consideraremos en el día de las trompetas, aguardando la adopción. Aguardamos la adopción cuando naceremos en el reino de Dios y la redención de nuestro cuerpo, cuando seremos transformados de carne y sangre a espíritu, porque en esperanza fuimos salvos. Esto es parte de lo que Dios nos dio y que nos impulsó a estar dispuestos a hacer todo lo que Él requiere de nosotros porque teníamos esta esperanza ardiendo en nuestro interior. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Aún no tenemos ese cuerpo espiritual. Todavía no estamos glorificados. Porque ¿quién espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, otra vez, lo aguardamos. La esperanza no es simplemente un agradable complemento a la vida cristiana, sino que, como dice Pablo, es un ingrediente esencial. Fuimos salvos en esta esperanza. Necesitamos tener esperanza en Dios para poder atravesar los tiempos difíciles que con certeza enfrentaremos. Aún así, aún si no somos quemados en la hoguera, ni asesinados por nuestras creencias, tendremos tiempos difíciles. Como Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir en santidad sufrirán persecución. Eso está en 2 de Timoteo 3:12. Pablo explicó que un aspecto esencial de la fe es mirar con esperanza hacia la recompensa que Dios ha prometido. En Hebreos capítulo 11, donde hemos estado varias veces durante este sermón, en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y para estar en la iglesia, creer en la Biblia y comenzar a practicar lo que se enseña, uno debe creer que esto no son simplemente los escritos de Pablo, de Moisés o de cualquiera de estos hombres, sino que es lo que Dios hizo escribir y transmitirnos para que vivamos conforme a ello. Continúa diciendo, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Él nos da un premio a los que lo buscamos. Es esperanza, la esperanza en esa recompensa de vida eterna. En el reino de Dios es una parte esencial de nuestra fe. Dios conoce nuestra debilidad, sabe que necesitamos el ánimo y la fortaleza que provienen de tener esperanza. Esperanza no solo para el presente, para salir de las pruebas actuales, sino esperanza en el sentido supremo de ese glorioso futuro en el reino de Dios. Quisiera leer lo que para mí es uno de los pasajes más hermosos y está en Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3, donde Pedro escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Él ha demostrado que esto es posible. Jesús fue humano, Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Dios ha hecho posible que tengamos confianza y fe en esta esperanza. Y dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. No es que vayamos a ir al cielo, sino que la nueva Jerusalén, de la cual seremos ciudadanos y donde tendremos esa gloriosa existencia en su familia, está allí, reservada en el cielo, y podremos ser traídos a ella cuando Cristo regrese a esta tierra, pues entonces estaremos en la tierra con Cristo cuando Él venga. Dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y por supuesto, con los ojos de la fe podemos contemplar esa esperanza y tener confianza en ella, en lo cual ustedes se alegran mucho. Cuando pensamos en el reino de Dios y en la vida eterna, en estar con el Padre, con Jesús y con todos aquellos que Dios está llamando y transformando, sí, nos llena de esperanza y de gran gozo. Nos alegramos en verdad. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y ciertamente, diversas cosas van a suceder. Veremos enfermedades, lesiones, debilidad. Y si vivimos lo suficiente, todos nuestros amigos habrán muerto. Lamento decirlo así, pero es la realidad. Una persona anciana en la iglesia, miembro de largo tiempo, me lo dijo alguna vez. Dijo, si vives lo suficiente, creo que fue en los 90s que me lo dijo, si vives lo suficiente, todos tus amigos mueren. Eso es parte de la vida. Pero hay otras pruebas también. Afligidos en diversas pruebas, dice. Por supuesto, la razón por la que Dios permite esas pruebas es para que, sometida a prueba, la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todo esto es parte de nuestra esperanza, aquello a lo que miramos. No podemos simplemente conocer el camino de Dios a través de una lectura académica. Recuerdo a un hombre que era acupunturista
y mi esposa había ido a él para recibir tratamientos. Una vez fuimos a su consultorio y él me dijo que sabía que nosotros éramos parte de la iglesia. Y añadió, ¿sabe? Anoche leí la Biblia. Me causó cierta gracia, aunque no me reí en voz alta, porque él afirmó haber leído toda la Biblia en una sola noche. Tal vez era un lector increíblemente rápido. A mí me costaría mucho incluso darle vueltas a esas 1700 o 1800 páginas. Tan rápido. ¿Cuántas páginas son? 1800. 1770 y tantas páginas. Tan rápido. Puede que le haya hojeado esas páginas. Quizás haya sido un leor muy veloz. Pero les garantizo que no comprendió lo que leyó. Por supuesto que no lo comprendió porque no hizo nada de lo que ahí se decía. Simplemente podía afirmar, bueno, leí la Biblia. Pero eso no es suficiente. No solo debemos haber leído la Biblia, sino haber hecho de lo que ella dice una parte importante de lo que somos, de cómo pensamos, de cómo vivimos. Y habiéndolo vivido, solo lo conseguimos caminando con Dios, día tras día, a lo largo de toda una vida, caminando con Dios humildemente, obedeciéndole, soportando pacientemente las dificultades, viviendo por fe y aferrándonos a la esperanza de la salvación. Quisiera concluir considerando un beneficio inmenso, un tremendo beneficio. Sí, hay dificultades en caminar con Dios, pero hay una ventaja abrumadora. Y es que podemos tener la seguridad de la presencia de Dios con nosotros mientras caminamos con Él. Es una parte esencial de ese caminar con Dios. Tener su presencia con nosotros. Isaías capítulo 41, comenzando en el versículo 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Podríamos pensar al leerlo por primera vez que esto se refiere a los descendientes físicos de Abraham, pero recuerden lo que Pablo escribió a la iglesia en Galacia, en Gálatas 3:29. Dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Estas palabras se aplican a usted y a mí, a todos, tanto como en realidad más que a las personas, en realidad incluso más que las personas que las recibieron originalmente. Dice en el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra. Y piensen en el hecho de que la Iglesia de Dios es una comunidad internacional. Tenemos hermanos que viven en Filipinas, en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica, en Zimbabue, y como mencionamos hoy, en Camerún, Benín, Costa de Marfil, y por supuesto hermanos en Europa, en Austria, Suiza, Alemania, Dinamarca, y creo que también en Noruega y Finlandia. Desde luego tenemos hermanos en Estados Unidos y Canadá, y ahora estamos viendo un aumento de hermanos en El Salvador y Perú, y esperamos que pronto haya más en Centroamérica y Sudamérica. Él dice, te llamé de las partes más remotas y te dije, te llamé de las partes más remotas y te dije, mi siervo eres tú. Estoy tratando de encontrar el lugar, dice, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Las personas de la iglesia han sido escogidas por Dios el Padre, para estar aquí.
Podemos ver esto en 1 de Tesalonicenses 1:4 y en 1 de Pedro 2:4 al 8. Estos hombres sabían y escribieron acerca de nosotros siendo elegidos. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No importa cuán pequeños o insignificantes podamos parecer o sentirnos. Él dice, no te he desechado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa qué pruebas o dificultades enfrentemos ahora o en el futuro, el Dios Todopoderoso dice que nos fortalecerá y nos sostendrá. Y en el versículo 13 añade, porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano derecha. Cuando caminamos con Dios, Él sostiene nuestra mano derecha, metafóricamente hablando. Y nos dice, no temas, yo te ayudo. Dios nos ayudará siempre y cuando caminemos con Él.